Buenas tardes. Bueno, en el marco de esta capacitación, mi conferencia toca un poco tangencialmente las cuestiones que estaremos viendo. Se titula La educación sentimental en el siglo XXI, erotismo, seducción y poder. Y tiene como base la idea, ¿no?, es pensar cómo se juegan los vínculos entre los sexos, ¿no? O sea, los vínculos amorosos. Cuando decimos vínculos entre sexos, no nos estamos refiriendo exclusivamente a los vínculos heterosexuales, ¿no? O sea, no importa el sexo de quién, sino los vínculos que hacen a las relaciones amorosas entre los seres humanos. En principio, cabe recordar, ¿no?, que la sexualidad en los seres humanos es una fuente de conflicto. ¿Por qué? Porque no hay respuestas unívocas, no hay un programa que indique, digamos, cómo nos las tenemos que arreglar con nuestra identidad sexual y con nuestra elección. Eso es lo que permite la, digamos, variabilidad y las diferencias respecto de las identidades y las elecciones sexuales. Porque a diferencia de los animales no tenemos instinto, ¿no?, sino que los seres humanos estamos comandados, habitados, dominados por lo que llamamos deseo. Y eso suele ser un poquito problemático, ¿no? O sea, pero bueno, a falta del instinto natural, cada sociedad, ¿no?, cada cultura establece algunas coordenadas o códigos más o menos compartidos para que las relaciones eróticas entre las personas puedan encontrar algún asidero. Pero de todas formas, eso no está exento de malos entendidos. O sea, lo que siempre hay es malos entendidos entre los sexos. Tomando un poquito la cuestión de la seducción, bueno, sabemos que la seducción es inherente a la vida amorosa, que es uno de los componentes fundamentales, aunque excede, ¿no?, lo que podría denominar como cierta definición, ¿no?, el intento de conquista que se juega entre las relaciones entre los sexos, ¿sí? Ahí ya encontraríamos como alguna diferencia que voy a tomar más adelante respecto de seducción y erotismo. Bueno, la seducción, por supuesto, tampoco es algo natural, ¿no?, es algo cultural y que implica un pasaje desde los primeros objetos de amor, a quienes no fue necesario seducir, hacia otras personas que no forman parte de ese círculo. Sería lo que denominamos la salida de la endogamia a la exogamia. Esto requiere de ciertos semblantes o versiones que posibiliten ese acercamiento erótico. Y esas versiones o semblantes no son del todo independientes de las formas que cada época instaure como apropiadas en la sociedad y que marcan las relaciones eróticas. Los semblantes dependen de un discurso, es decir, son modos de lazo social. Y hay semblantes típicamente masculinos y otros típicamente femeninos. El semblante masculino se relaciona sobre todo, ¿no?, con la potencia y el acto. O sea, aunque hoy en día eso está un poquito en decadencia y de hecho hay cierta como desorientación de cuáles serían los semblantes propios de la virilidad, ¿no? Y eso, digamos, es un problema, ¿no?, porque cuando se opera a través de un semblante, eso precisamente como que evita, ¿sí?, las cuestiones más violentas y agresivas, ¿no? Cuando no se puede recurrir a cierto semblante, o sea, a cierta versión determinada por un lazo social, bueno, queda como un poco queda como cierta idea de desorganización, de desorientación respecto de qué es lo que sería, ¿sí?, un semblante de virilidad. Por ejemplo, digamos, qué sé yo, en otra época, una de las cuestiones que podríamos leer como un semblante de virilidad era, en relación a esto del poder y la potencia, que un hombre podía mantener su palabra respecto del compromiso hacia una mujer. Eso era una demostración de potencia, por ejemplo, ¿no? Y comandado a través de un semblante o una versión.
De hecho, en el siglo XIX había códigos bastante estrictos sobre el modo en que un hombre debía comportarse cuando quería cortejar a una mujer, ¿no? O sea, hasta les diría casi una especie de manual, podríamos decir, ¿no? Y también ciertas pautas que indicaban cómo una mujer debía responder a ese cortejo. Porque, por ejemplo, se consideraba, ¿no?, que una mujer, primero que estaba en el lugar siempre de ser ella cortejada, ¿no? O sea, y que de hecho lo que debía hacer era no demostrar demasiado interés precipitadamente, debía esperar, ¿no? O sea, había algo relacionado hacia también, ¿no?, que podríamos catalogar como un semblante femenino, que era la espera, ¿sí? Y esperar a que aquel hombre manifestara con firmeza su posición, sus intenciones, ¿sí? Teniendo en cuenta que el trasfondo de todo esto siempre era, digamos, la intención de una relación estable con fines matrimoniales, demás, ¿no? Si bien esto podríamos decir, bueno, era más propio de cierto sector social, el hecho es que marcaba la moral de una época, ¿no? O sea, estas cuestiones no son independientes de lo que cada época establezca como cierta moral. Ya a mediados del siglo XX, esos códigos han cambiado mucho, ¿no? Y hasta podríamos decir que se han vuelto casi inexistentes. Ya nada asegura un verdadero interés, mucho menos que un intento de seducción necesariamente conlleve hacia una pareja estable, ¿no? O sea, la liberación sexual ha traído muchos beneficios, también algunas complicaciones inevitables, porque, como insistimos, la sexualidad es un conflicto, ¿no?, independientemente del tipo de sociedad en que vivamos. Eso no es que la sexualidad es conflictiva porque vivimos en una sociedad tal y tal, ¿no?, que establece determinadas normas, condiciones, que reprime. O sea, la sexualidad es conflictiva siempre, ¿no? El tema es cómo cada época o cada sociedad o cada cultura tramita eso que es conflictivo respecto de la sexualidad humana. Pero bueno, la verdad es que esta relativa falta de códigos aumentan en cierto punto el malentendido estructural. O sea, ese malentendido que siempre hay, ¿no?, cuando no hay como códigos un poquitito más estables, ¿no? Bueno, eso hace que proliferen los malos entendidos entre los sexos. Y de hecho, bueno, escuchamos que hay personas que consideran algunos gestos como signos de aceptación del acercamiento, y también por ahí, ¿no?, en el sentido contrario, hay algunos signos que se interpretan como intentos de seducción, cuando tal vez no lo sean, ni unos ni otros, ¿no? Entonces, acá me gustaría resaltar algo que tiene un papel fundamental en psicoanálisis, que es el papel de las fantasías. Pero dejando aclarado que las fantasías, digamos, no son las cosas que uno se imagina, ¿no? O sea, tienen relación, pero no es eso. Las fantasías son inconscientes y es el modo en que cada quien interpreta la realidad. Entonces, bueno, los signos requieren interpretación, ¿sí? Y esos signos muchas veces se interpretan con la fantasía que esté operando para cada quien, ¿no? Y bueno, así tenemos un lugar propicio para que afloren los malos entendidos con mayor fuerza. De hecho, bueno, ahora en el siglo XXI contamos con las redes sociales, ¿no? O sea, con la seducción virtual. Y es un medio privilegiado, ¿no? O sea, las redes sociales son medios privilegiados para conocer personas, establecer relaciones, ¿no? Así que la seducción virtual tiene una relevancia muy importante, ¿no?, en este siglo, en la educación sentimental de este siglo. Bien, a veces la virtualidad, digamos, puede proporcionar, como todo, ¿no?, algún beneficio. A veces, digamos, también conlleva situaciones un poquito desagradables, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, las aplicaciones que hay para conocer personas, ¿no?, establecen que, digamos, dos personas tienen derecho, por decirlo de alguna forma, o muestran cierto consentimiento, ¿no?, a partir del macheo mutuo, ¿no? O sea, hay un cierto consentimiento. Si yo me macheo a alguien, bueno, autorizo de cierta forma que esa persona me hable, ¿no? Con
creemos, un intento de seducción en principio, ¿sí? Si volvemos al siglo XIX, digamos, también había cierta terceridad. O sea, podemos plantear que estas aplicaciones funcionan como una terceridad, ¿no? Entre el encuentro entre dos personas, para favorecer el encuentro entre dos personas, y en el siglo XIX eso estaba representado por un tercero, o sea, un hombre no tenía, digamos, derecho a hablar a una mujer si antes no era presentada por alguien, ¿no? O sea, entonces podemos decir que hay como cierta sustitución, que esa cuestión del tercero necesario que introducía, digamos, una mujer, un hombre, hoy eso ha sido reemplazado por la tecnología, ¿no? Bien. De hecho, también hay una cuestión, ¿no? O sea, porque muchas veces pareciera que se necesita como una garantía, ¿no? Respecto de esto del consentimiento, algo como que establezca de forma que no pueda ser malinterpretada el consentimiento a tener una relación, ¿no? Eso es algo que hoy por hoy está cada vez más presente. Hay ciertos países donde ya se está pensando, ¿no? Como una especie de firmar un acuerdo o un contrato, ¿no? Esto, bueno, qué sé yo, ¿no? Es como un intento de reducir el malentendido estructural, que no sabemos si efectivamente eso podrá hacerlo, porque la cuestión es que el deseo, ¿no? O sea, es algo que muchas veces, o sea, que en realidad muchas veces el deseo no depende tanto de la voluntad, ¿no? O sea, el deseo diría que es lo contrario de la voluntad. Y es interesante, ¿no? Pensar por qué hoy se necesitaría garantizar, ¿no? O sea, asentar mediante una garantía la voluntad de ese deseo cuando sabemos que es algo que no puede dominarse a voluntad, ¿no? El deseo, en todo caso, se pueden hacer algunas cosas, se puede rechazar, reprimir, obviar, seguir de largo, ¿no? Porque precisamente para vivir en sociedad tenemos que muchas veces renunciar a ciertos deseos, a no satisfacerlos, y muchas veces eso lo tenemos que hacer porque sabemos que puede resultar problemático, no solo para nosotros, sino también para otros, ¿no? Otra consecuencia de la virtualidad es que la ausencia del cuerpo permite una interacción mucho más desinhibida, ¿no? Y lo que cambia cuando hay un encuentro real. Bien, volviendo un poquito a los modos de seducción masculinos y femeninos, ¿no? O sea, y les decía que estos modos masculinos y femeninos están dominados, o sea, se denominan semblantes, y que no se corresponden, insisto, ¿no? No se corresponden con lo que podríamos pensar como cuerpo de hombre o cuerpo de mujer, ¿no? O sea, el cuerpo es algo que es independiente de la posición femenina o masculina. Pero pensando un poquito en lo que sería una posición femenina, ¿no? O sea, para una mujer ser seducida muchas veces puede provocar un primer momento de rechazo, y esto puede sintomatizarse de diversos modos. Los más característicos o habituales son el asco o la vergüenza, pero también puede llegar a la inhibición de cualquier intento de establecer un lazo erótico, ¿no? Y yo les hablaba de las fantasías, ¿no? Hay una fantasía que tiene cierto carácter constitutivo, ¿no? Para el psicoanálisis, en lo que sería un tipo clínico, que es la fantasía de seducción, pero que no es lo mismo que la seducción, porque como les dije, las fantasías son inconscientes, ¿sí? Y la fantasía de seducción lo que establece es que uno es tomado, ¿no? Como objeto en un acto perverso. Y eso es algo que produce rechazo, ¿no? Que ese rechazo se puede configurar como asco, como vergüenza, ¿no? De todas formas, digamos, si la defensa frente a esa fantasía cobra un tipo clínico particular que denominamos histeria, también hay algo propiamente femenino, ¿no? En
cierto rechazo, ¿no?, de estar para una mujer en el centro de un deseo. Pero este rechazo no quiere decir, bueno, una mujer rechace todo tipo de intento de seducción o sentirse como objeto del deseo de un hombre, ¿sí?, sino que en todo caso no está dispuesta a hacerlo sin condiciones, ¿no? O sea, esas condiciones pueden ser, por ejemplo, ¿no?, ser como la única en la estima de ese hombre, por ejemplo, ¿no? Y hay, qué sé yo, muchísimas otras cuestiones que pueden considerarse como condiciones para eso, ¿no? Y esto conviene tenerlo en cuenta por el tema que hoy nos convoca. Y también hacer una diferencia, ¿no? O sea, hacer una diferencia respecto de que, digamos, una cosa es rechazar una aproximación, un acercamiento, ¿no? Y eso estaría bien si del otro lado no hay cierta insistencia, ¿no?, o cierto uso de poder, que ahí ya estaríamos en el terreno del acoso o abuso, ¿no? Porque además me parece que conviene siempre tener la perspectiva de que una cosa es que algo a uno no le guste, ¿no?, y otra cosa es que eso es un delito. O sea, parece que eso, a veces el hilo es muy finito, muy delgado, y conviene tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de un exceso de punitivismo, ¿no? Y, digamos, yo insisto con la cuestión del malentendido estructural, porque muchas veces alguien puede hacer una interpretación incorrecta y no necesariamente se está cometiendo un acto perverso delictivo, ¿no? O sea, esas interpretaciones también muchas veces, cuando apuntan a las denuncias de las mujeres, se las suele tratar de locas, ¿no? Entonces hay algo como que se establecen dos polos, ¿no?, en el sentido común, ¿no? Las mujeres son locas, los hombres son perversos. Y esas son como especies de fantasías colectivas, ¿sí?, que circulan en la sociedad. Por eso conviene no caer apresuradamente en ese tipo de conjeturas, conviene no reaccionar en forma apresurada. Hoy el auge de las redes permite que rápidamente alguien pueda ser escrachado públicamente, y eso puede traer consecuencias terribles, tanto para el denunciado como para la persona que denuncia, ¿sí? Hay un mecanismo de indignación masiva a veces que lleva a este tipo de reacciones, producto de ciertas identificaciones, también a veces un poco inconscientes, ¿no?, pero llevan a replicar situaciones que muchas veces se desconocen en profundidad, ¿sí? Un par de ejemplos. Una alumna comenta en un posteo, ¿sí?, que de una red social, que un titular de una cátedra hace un tiempo le había empezado a seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook, ¿no? Bueno, ella lo aceptó, pero resulta que este profesor le comenta, ¿no?, por una de esas redes sociales, que ella no podía continuar en la cátedra, no podía continuar como alumno regular en la materia porque no sé qué cuestión no había cumplido, entonces perdía la materia, y bla, 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 ¿no? O sea, lo cual obviamente me parece que es una situación para señalar, porque un docente no tiene por qué dirigirse para el tema que sea respecto de una alumna, no importa si está bien o mal, si es correcto o no lo que le dice, por una red social, porque me parece que la universidad precisamente establece ciertos canales de comunicación con los alumnos, ¿no? Y la cuestión es que cuando ella expone esto, ¿no?, porque se sintió un poco, obviamente, ¿no?, acosada en algún sentido, muchos le dicen, bueno, ¿por qué ella lo había aceptado? ¿No? Bueno, la verdad que yo no podría decir por qué ella lo acepta, pero cargar las tintas en que ella lo aceptó, me parece que es desviar la cuestión de que hay algo que está mal de entrada, pero no por parte de ella, ¿no? Una cuestión contraria
una chica es como rechazada por un compañero, ¿no? Entonces, digamos, como podríamos decir, cierta forma de venganza o algo por el estilo, un poquito de despecho, publica, ¿no?, que es muy feo encontrarse en el mismo sitio con su abusador, ¿no? Bueno, este es un caso además de adolescentes, mucho más problemático, y bueno, ¿no? O sea, hoy por hoy, digamos, alguien que humilla, que denuncia, que escracha en redes a otro, esa otra persona, es sometida, digamos, a veces a bullying o es, digamos, rechazada de ciertos lugares, qué sé yo, ¿no? Está bien que, por eso digo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque estas fantasías que prevalecen, ¿no?, de las mujeres son locas y los hombres son perversos, a veces hace que no podamos dirimir correctamente respecto de cuál es el asunto que está en juego, ¿no? Y si conlleva una medida punitiva o no. Una de las cuestiones que podemos asegurar que ha modificado un poco la educación sentimental del siglo XXI, se lo debemos seguramente, ¿no?, al movimiento feminista, porque es el movimiento que ha contribuido a la visibilización del hecho de que las mujeres han sido acosadas, degradadas, incluso maltratadas en varios sentidos. Y esto, obviamente, ha marcado una impronta en los modos de seducción, ¿no? O sea, ya es habitual escuchar en los hombres algunos reparos al momento de abordar a una mujer, ¿no? Como si empezaran a ver las cosas de otra forma. Tal vez esto suceda mayormente en los jóvenes o menores de 30 años, pero aunque tal vez podamos creer que es más difícil que hombres de otras generaciones modifiquen sus hábitos, sus actitudes propias de la época en que fueron concebidos, por así decirlos, ¿no? Revisar algunas actitudes de lo que podemos considerar como machismo, que tal vez no era visibilizado como tal, ¿no? Algunos incluso, ¿no?, manifiestan como cierto fantasma de ser acusados de una actitud impropia que puede interpretarse como acoso sexual, ¿no? O sea, algunos dicen esto, ¿no? O sea, como que hoy hay que tener mucho cuidado de acercarte a una mujer porque puede tratarte de abusador. Bueno, creo que tampoco es una cuestión de instalar cierta paranoia, ¿no? O sea, me parece que no es así. Y de hecho, por ejemplo, ¿no?, una de las cuestiones de las cuales las mujeres han sido víctimas siempre, ¿no?, es del acoso callejero, en el sentido del, digamos, el piropo grosero, ¿no?, el acoso callejero. Y la verdad es que esto puede resultar invasivo, ¿no?, para muchas mujeres, y se ha sancionado en el Senado precisamente una ley que lo considera como punible, ¿no? Además, parece que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que no existe por ahí una relación en este piropo o acoso callejero y la seducción. Rara vez me parece que alguien que, digamos, le diga algo desagradable en la calle a una mujer en realidad está intentando seducir, ¿no? De hecho, Freud habla sobre esto, él lo denomina puya indecente al acoso callejero. Y lo que dice, ¿no?, es que se satisfacen otras tendencias en ese piropo obsceno, no la seducción, ¿no? O sea, dice Freud que una de las tendencias que satisface es el desnudamiento de la persona a la que está dirigida, desnudamiento en sentido metafórico, ¿no? O sea, quien ve compelida a representarse la parte del cuerpo del desempeño en cuestión. Entonces, antes que un modo de cortejo, lo que se satisface es el placer de desnudar lo sexual, dice Freud, ¿no? Y que la vergüenza o el asco serían indicadores de la confesión de la excitación en la persona a quien se dirige. Pero antes que eso, yo creo que convendría sopesar si no funcionan como defensa frente a ese desnudamiento de lo real, de lo sexual, perdón, que pone en evidencia.
Y además Freud establece el carácter agresivo que puede tomar la emoción libidinal al encontrarse con las reacciones defensivas de la mujer, ¿no? Entonces dice, cualquier emoción libidinosa que tropiece con un obstáculo se vuelve directamente hostil, cruel, pide ayuda a los componentes sádicos de la pulsión sexual. Esto es algo que conviene tener en cuenta, ¿no? O sea, que el erotismo no está exento de cierta cuota de hostilidad y agresión, ¿no? O sea, eso es algo inherente a la sexualidad también. Y bien, entonces es comprensible que el piropo grosero genere rechazo, que se manifieste este rechazo a través de la vergüenza y a la vez el temor que la agresión cobre mayor fuerza ante la negativa de acceder, ¿no? como a cierto requerimiento sexual. Y además hay otra cuestión que me parece importante recalcar, y es que el cuerpo de una mujer siempre es cuestionado, ¿no? Siempre es observado para ser admirado u objetado, y sobre todo por ella misma en principio, ¿no? O sea, no importa si se acerca mucho o poco al estereotipo de mercado, la verdad es que yo creo que no debe existir alguna mujer que no esté disconforme con al menos una parte de su cuerpo. Si bien es cierto que por ahí la edad, la vida, el análisis tal vez, ¿no? Colabora para que la imagen corporal no sea una obsesión o causa de angustia, el cuerpo femenino, digamos como que la imagen del cuerpo femenino nunca cierra, ¿no? Es como un imaginario abierto y requiere de un armado permanente. Entonces, digamos, es entendible, ¿sí?, que con este trabajo que la mujer tiene que hacer prácticamente todos los días respecto de la imagen de su cuerpo, ¿no? Que este piropo grosero, que usualmente lo que hace es recortar una parte del cuerpo y exhibirla con lascivia, ¿no?, provoque, digamos, estas actitudes de rechazo, de defensa, porque si ya es difícil armarse un cuerpo, que la mirada lo recorte lo hace aún peor. Bien, también hay que señalar una cuestión. Yo les decía esto de los componentes por ahí sádicos o agresivos inherentes a la sexualidad humana, ¿no? Hay un artículo de una filósofa alemana que se llama Svenja Flasponder, que es la autora de un libro denominado La potencia femenina, que ella critica un poco cierta postura feminista que sostiene que, bueno, que al final termina ubicando a las mujeres como víctimas y los hombres como agresores, ¿no? Se basa un poco en el movimiento Me Too, ¿no?, que es un movimiento que consiste en dar credibilidad y apoyo, ¿sí?, a las denuncias por abuso y acoso sexual, pero sobre todo a través de redes sociales, ¿no? Entonces es lo que decíamos un poco de que hoy por hoy las redes sociales, ¿no?, producen esta especie de identificación, indignación masiva, y se replican cosas que a veces uno desconoce muy bien, ¿no?, cuál ha sido la situación real. Y bien, ella dice, no debemos olvidar que también la seducción contiene un elemento de violencia, porque quien seduce lleva a la otra persona a un sitio diferente, despierta en ella deseos que antes no tenía, ¿no? O sea, esto es interesante de remarcar, que el intento de seducción es despertar un deseo en alguien, ¿no? Y eso siempre tiene un carácter un poco traumático, ¿no? O sea, tiene esa impronta incómoda. Y de hecho, ¿no?, frente como una especie de oposición o de relativización de este movimiento Me Too, en Francia muchas actrices y artistas han defendido a través de una carta pública lo que han denominado el derecho a importunar. O sea, que me parece que no es otra cosa más que reconocer que la seducción tiene esta impronta molesta, ¿no? El tema es, bueno, si podemos pensar alguna modalidad de seducción que no resulte molesta o inoportuna, ¿no? Porque, bueno, es lo que decía, qué sé yo, el intento de seducción, ¿no?, se puede responder con la negativa, con el rechazo. El tema es que, bueno, ahí comienza la divisoria de aguas, porque si a esa negativa no se la respeta, así sí estamos a la presencia del acoso en tanto tal, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que tal vez la seducción es muy difícil que encuentre como su justa oportunidad para manifestarse, ¿no?
Y una cuestión que me parece que esto es lo que señalé al principio, que quiero un poco diferenciar, es que hoy, ¿no?, en el siglo XXI, la seducción está un poco separada también del erotismo. O sea, el erotismo la incluye, pero la excede, ¿no? Y la seducción de hoy, producto de la sociedad capitalista y de consumo, ¿no?, y el auge de las redes sociales, está presente en forma permanente en nuestra vida cotidiana, ¿no? De hecho, digamos, la mayoría de las cosas que se hacen, y sobre todo en las redes, ¿no?, son, podríamos decir, formas de seducción. O sea, uno sube siempre fotos que están lindas, sobre todo por ahí también los adolescentes empiezan, se las critica, ¿no?, a las chicas que empiezan, que tal vez muestran como excesivamente su cuerpo, pero me parece que están ahí como intentando descubrir, ¿no?, cómo hacer con eso, ¿sí?, cómo hacer con la seducción, cómo armarse ese semblante, ¿no? Y bueno, se suben fotos en las redes, se escriben cosas, se muestra un estilo de vida, ¿no? Todo es como para seducir, y ese atractivo se mide a través de ¿qué? De los likes, ¿no? O sea, pero la cuestión es que esa seducción de hoy, tan virtualmente afectada, no sé si está, digamos, comandada por un verdadero interés hacia el lazo al otro, sino que satisface por sobre todas cuestiones narcisistas. Y ahí es donde me parece, ¿no?, que muchas veces estas barreras de la realidad virtual no se traspasan para generar un lazo amoroso, ¿no? O sea, en un lazo amoroso la palabra, la conversación cobran prevalencia. Entonces, digamos, como que en el capitalismo lo que aparecería es un deseo hiperexcitado, que se muestra y que se exhibe, pero a expensas de los vínculos profundos, ¿no? No habría verdadero lazo en el mundo capitalista, que eso sí es lo propio del erotismo, ¿sí? Entonces se satisface mucho más el narcisismo que el erotismo. Y una de las cuestiones que podríamos pensar, no es porque todo tiempo pasado fue mejor, ¿no?, pero en estos códigos que hoy nos resultan como, bueno, ¿no?, o sea, tan pasados de moda, tan sujetos a cierta moral, ¿no?, donde un hombre debía avanzar con ciertos criterios y pasos hacia una mujer, que implicaba momentos de espera, ¿no?, de ver un poco, de estar atento a los signos de aceptación, de rechazo, ¿no? Tenían por ahí un contenido mucho más erótico, ¿sí?, que lo que hoy encontramos en la sociedad, donde el erotismo está en decadencia. O sea, hay algo de eso, hay algo del erotismo en decadencia, porque me parece que el acento está puesto en una satisfacción narcisista de la propia imagen, del propio yo, ¿no? O sea, de ser alguien agradable y aceptado por los otros, pero eso no necesariamente conlleva a que haya un interés en establecer un vínculo, ¿no? Un vínculo entre dos personas que no sea simplemente una cuestión de satisfacción narcisista, digamos, en los hombres, por ejemplo, de medir su virilidad a través de la capacidad de conquistar a una mujer. Muchas veces, digamos, la seducción se satisface ahí, cuando el otro dijo sí, ¿no? O sea, cuando el otro mostró signos de interés, y ahí quedó, ¿no? Y después con eso es suficiente, no se llega a ningún otro lugar. Bueno, hasta acá más o menos los temas que yo quería plantear, ¿no?, en relación a todo lo que puede ocurrir y todo lo problemático que resulta, ¿no?, el erotismo, la seducción, la vida amorosa, ¿no?, y que eso se juega en todos los ámbitos, ¿sí? Y que, conviene tener presente, ¿no?, las dificultades que siempre existen en relación a esto, sobre todo para no caer a veces en actitudes defensivas y reactivas excesivas que conlleven a un punitivismo cuando tal vez la situación no lo amerite como tal, porque lo que no podríamos prohibir, y la verdad es que sería bastante feo que eso ocurra, es el erotismo entre las personas. Bueno, buenas tardes.